Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Habemos ya bastantitos. ¿Cuántos estamos ya? Hay 52, doctora. Muy bien. ¿Qué les parece si esperamos 2 minutos más que sean las y 5 para empezar? ¿Les parece? Sí, doctora. Muchas gracias. ¿Está bien, doctora? Muy bien. Préstame tu regla. Préstame tu regla. Gracias. Muy bien. Muy bien, doctores, que tengan todos ustedes una buena tarde. Vamos a platicar sobre artritis reumatoide. De mi parte, ya creo que es la última clase del cuatrimestre y ya ustedes pues ya han visto la gran mayoría de los temas. Entonces, quisiera saber si todos me escuchan. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a decir que la artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que las articulaciones. Sí, afecta a las articulaciones, pero hay varias partes del cuerpo que también afectan. En algunas personas la afección puede dañar distintos sistemas corporales. Podemos ver la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos, ¿verdad? O sea que artritis reumatoide no solamente es articulaciones, es algo muy importante que ustedes deben de tener claro. Los presentes, por ejemplo, de todos los que estamos por aquí, ¿alguno me quiere decir cuál es el sexo y la edad más frecuente de la artritis reumatoide? Yo soy todo oído, ¿sí? De los 25 y los 55 años. Ok. ¿Y el sexo? Sexo femenino, doctora. Nada más en Sexo mujeres. femenino. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces ven ustedes que es el sexo femenino. Podemos decir también que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, la cual es progresiva, es incapacitante y es prolongada. Causa inflamación, edema, ¿verdad? O hinchazón, ¿verdad? Pero es edema y dolor en alrededor de las articulaciones y en otros órganos del cuerpo, como habíamos platicado anteriormente. Nosotros tenemos la idea que artritis reumatoide, pues solamente estamos hablando de articulaciones, pero vamos a ver en esta clase que no solamente son articulaciones.
Vamos a platicar un poquito de su patogenia también. Esto es algo muy importante. Hay una serie de reacción inflamatoria secundario a una gran cantidad de anticuerpos que desconocen el cuerpo. Es decir, estos anticuerpos empiezan a atacar porque desconocen el cuerpo de la persona. Y entonces hay una proliferación, hay sinobiocitos de tipo fibroblasto, los mastocitos se degranudan, los neutrófilos producen inflamación, hay liberación de muchas sustancias, vean ustedes todas las interleuquinas, no sé si ustedes pueden ver bien la diapositiva aquí, sí la pueden ver bien, ¿verdad? Sí, doctora. Bien clarita, ¿verdad? Interleuquina 1, 8, factor de necrosis tumoral, interleuquina 17, etcétera. Vemos que los macrófagos también están involucrados. Interleucina 6 también es liberada, factor de necrosis tumoral. Los TH1, TH2 también, ¿verdad? Vean ustedes este TH17, aquí tenemos TH1, TH0. Las células B están muy involucradas porque acuérdense que producen anticuerpos, ¿verdad? Van a las células B, se recuerdan ustedes de las clases de tercer año, que se convierten en células plasmáticas y luego en autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos van a venir a la articulación a desconocer y van a empezar a dañar esa articulación, ¿verdad? Entonces afecta la articulación principalmente, también afecta a los tendones y las bolsas sinoviales también, ¿verdad? Entonces, por eso es que veamos aquí está el cartílago, ¿verdad? Las bolsas sinoviales también están afectadas, ¿verdad? Con esta reacción inflamatoria que está esquematizada aquí en rojo, ¿ok? Estamos ahí, estamos con alguna duda de esta diapositiva. O sea, la idea de esta diapositiva es que veamos la cantidad de reacción inflamatoria que hay en esta patología y que al final las células B tienen un papel muy importante, se convierten en células plasmáticas y estos en los autoanticuerpos que van a ir a lesionar las articulaciones, los tendones y las bolsas sinoviales. ¿Puedo pasar? Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Entonces la artritis reumatoide suele afectar primero las manos, fíjense ustedes. Tal vez hay que decir que digamos la artritis reumatoide afecta las articulaciones, monoarticulaciones en forma simétrica. O puede ser la afección de oligoarticulaciones o de poliarticulaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que afecta primero? Pues fíjense ustedes que son las articulaciones pequeñas de las manos y los pies, ¿verdad? Son las articulaciones. Por supuesto que afecta el carpo, ¿verdad? El metacarpo con sus falanges, ¿verdad? Es muy importante recordar que nos afecta entonces el carpo, las articulaciones metacarpofalángicas proximales y distales. Pero recordémonos que muy importantemente afectan las articulaciones pequeñas al principio de la enfermedad, ¿verdad? Que son las articulaciones probablemente interfalángicas de manos y los pies, pero puede ocurrir en cualquier otra articulación, por supuesto, ¿verdad? Por lo general afecta las mismas articulaciones de ambos lados del cuerpo, o sea, son simétricas. Es decir, aunque sea monoarticular, ¿verdad? Una articulación, pero en forma simétrica, ¿ok? Los síntomas más comunes incluyen la rigidez de las articulaciones, especialmente por las mañanas, ¿verdad? Cuando el paciente se despierta o después de estar sentado un rato. Algunas personas a menudo experimentan fatiga y una sensación de malestar general. Pero esto de la rigidez matutina es muy importante porque el paciente se despierta y siente las manos pesadas y con dificultad para moverlas y con dolor, ¿verdad? Muy bien.
Además del malestar general, pues vamos a ver algunos otros síntomas y signos que presenta esta patología. Y fíjense ustedes que qué interesante porque hay pérdida de peso. Muchos pacientes van a presentar pérdida de peso, van a presentar fiebre, van a presentar fatiga y malestar general que ya lo habíamos comentado. Algunos van a tener depresión y algunos otros pueden tener caquexia. Y veamos entonces algunas articulaciones importantes. Entonces habíamos dicho que es en forma simétrica, ¿verdad? Y que las más importantemente al inicio de la enfermedad pues van a ser las articulaciones pequeñas de las manos, de los pies, ¿sí? Pero puede ser cualquier otra articulación, incluso las mandíbulas, el cuello, ¿verdad? El cuello es algo muy importante porque los pacientes que tienen demasiada inflamación a nivel de las vértebras cervicales tienen problemas incluso neurológicos, ¿verdad? Por aplastamiento, compresión de esas vértebras. Ujú. También puede afectar el hombro, los codos, ¿verdad? Los hombros, los codos, porque acuérdense que son simétricas, ¿sí? Las rodillas, los tobillos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces podemos ver en esta diapositiva, pues, digamos, una mano con su carpo, las articulaciones metacarpofalángicas proximales, ¿verdad? Las intermedias y las distales. Y vemos que estos huesitos o esta mano está normal. Sin embargo, podemos ver esta mano contraria, vemos que hay una gran inflamación a nivel de todas las articulaciones, ¿verdad? Interfalángicas, vean ustedes. Incluso aquí del carpo, ¿verdad? Y metacarpo. Tiene una inflamación muy importante. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues todo esto que vimos anteriormente en la patogenia, ¿verdad? Una reacción inflamatoria exagerada, con lo cual nos va a dar entonces estos cambios, donde va a haber inflamación de las articulaciones, de los tendones y de las bolsas sinoviales. ¿Alguna duda hasta aquí, doctores? Ninguna. No, doctora. No, doctora. Muy bien, muy bien. Es muy importante el diagnóstico temprano de esta enfermedad para evitar que llegue a tener consecuencias fatales. Digamos, ahorita lo que se recomienda y lo que los médicos deben de ponerle mucha atención es al diagnóstico precoz para el tratamiento temprano y evitar estas desviaciones. Miren, esta mano tiene una desviación cubital, edema, deformidad de los dedos. Miren ustedes, esto es una artritis reumatoide muy avanzada, ¿verdad? Esta deformidad de las articulaciones a este nivel. Ven ustedes qué cantidad de reacción inflamatoria y es tan severa la reacción inflamatoria que hay deformidad. Miren este dedo, miren este otro. Hay una deformidad muy, muy importante, donde además de que hay inflamación, hay erosión de los huesitos, ¿verdad? De la sinovia que está recubriendo los huesitos y hay demasiada inflamación. Vean ustedes, toda esta reacción es muy importante. Hay una deformidad y hay invalidez, se podría decir, en estas personas, porque una mano así yo creo que no puede agarrar ni un vaso, ¿verdad, doctores? Con mucha molestia, con mucha deformidad. Entonces, es importante, ¿ok? Aquí pues tenemos otra diapositiva tratando de explicar lo que... Bueno, otras de las manifestaciones, aparte de todo esto de reacciones inflamatorias, la deformidad, la pérdida de cartílago, etcétera, la inmovilidad de las personas, el dolor exagerado, pues también tenemos algunas otras manifestaciones de esta patología.
Y fíjense ustedes que, digamos, dentro de las otras manifestaciones, pues podemos encontrar nódulos. Estos nódulos son subcutáneos, pegaditos al hueso, ¿verdad? Y los podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo. Entonces, nódulos. Pero también puede haber nódulos en el pulmón, nódulos en la pleura, nódulos en el pericardio y nódulos en el peritoneo. O sea que además de la reacción inflamatoria tan importante en las articulaciones, podemos encontrar nódulos como parte de la patología de artritis reumatoide. Estos nódulos son subcutáneos. ¿Podría apagar su micrófono, doctor, por favor? Gracias. Entonces decimos que son nódulos subcutáneos. Pueden haber nódulos pulmonares, nódulos en la pleura, en el pericardio, en el peritoneo. También pueden presentar estos pacientes un síndrome secundario de Sjögren. El síndrome de Sjögren se caracteriza por resequedad de las mucosas, ¿verdad? Entonces estos pacientes van a presentar queratoconjuntivitis seca, ¿verdad? Porque tiene sequedad de todas las mucosas. Pero este es un síndrome secundario de Sjögren, no es el puro síndrome de Sjögren, no es un síndrome secundario de Sjögren. O xerostomía, ¿verdad? Que es la sequedad de la boca, importante. Aquí quise poner los, y dice 10, ¿verdad? No, los pacientes con artritis reumatoides tienen un síndrome de Sjögren secundario en el 10%, ¿de acuerdo? En el 10%. Ahora, también tiene manifestaciones pulmonares. Y como podemos ver aquí, pues pueden tener nódulos pulmonares, como lo mencionamos, derrame pleural también y enfermedad intersticial. Entonces vemos que la artritis reumatoidea en muchas personas pueden estar limitadas a las articulaciones, pero que pueden en un momento dado afectar otros órganos. Entonces, estos pacientes pueden tener nódulos pulmonares, pueden tener derrame pleural, y esto es muy importante porque el derrame pleural tiene ciertas características diferentes a un derrame pleural paranemónico, por ejemplo, ¿verdad? El derrame pleural por artritis reumatoidea tiene algunas características especiales. Primero es un exudado. Después la cantidad de azúcar es bastante baja, es decir, la glucosa en el líquido pleural de estos pacientes es baja, ¿verdad? Tiene ciertas características distintas a los otros derrames pleurales. Bien, y si usted, por ejemplo, piensa que es un derrame pleural paranemónico o algo así, cuando usted cultiva ese líquido, pues va a ser estéril porque no va a crecer nada. Si usted, por ejemplo, le mide el pH, pues el pH va a ser normal o alto. El gram de ese líquido, pues no va a tener ninguna célula porque no es infeccioso, ¿verdad? Es más de tipo inmunológico, ¿de acuerdo? Y también pues puede haber una enfermedad intersticial. Los pacientes con artritis reumatoidea pueden ser pacientes que van a tener una enfermedad intersticial. Se recuerdan ustedes que dentro de las causas de enfermedad intersticial pues también estaba la artritis reumatoidea, ¿verdad? Con las colagenopatías también. Muy bien, entonces podemos tener un pulmón con enfermedad intersticial, podemos tener un derrame pleural y podemos tener nódulos pulmonares. Muy bien. También podríamos decir que pues tienen afección a nivel del pericardio, como mirábamos anteriormente, ¿verdad? Que pueden haber nódulos pericárdicos, puede haber vasculitis también, ¿verdad? Vasculitis porque también afecta a los vasos. Sin embargo, esto ha ido disminuyendo, digamos, ya no se ve tanto estas complicaciones porque ahora la meta es hacer diagnóstico temprano, diagnóstico correcto y tratamiento temprano,
Entonces, para evitar que llegue a las deformidades que platicábamos con desviación cubital, ¿verdad? O también se puede llamar esta deformidad en cuello de ganso, ¿verdad? En algunos libros antiguos pues se miraba que esto era en cuello de ganso, pero sí vemos una desviación cubital y una deformidad muy importante. También podemos observar como otra complicación, por ejemplo, el síndrome de Felty y el síndrome de Kaplan, ¿verdad? Los síndromes de Kaplan, por ejemplo, hay nódulos pulmonares con silicosis, y esto más que todo se da en personas que trabajan en las minas. Entonces tienen una silicosis más nódulos pulmonares por artritis reumatoidea, fumadores importantes, porque se ha visto que los pacientes con artritis reumatoidea pues son fumadores, aunque es más frecuente en las mujeres, pero en los hombres fumadores pues es frecuente la artritis reumatoidea. Entonces tenemos el síndrome de Kaplan también, ¿verdad? La silicosis más nódulos pulmonares. También podemos tener el síndrome de Felty, que el síndrome de Felty es esplenomegalia, artritis reumatoidea, etc. Muy bien. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento, si nosotros tenemos un buen diagnóstico, antes de hablar de tratamiento, vamos a hablar de diagnóstico, pues recuérdense que una buena historia clínica, un buen examen físico, ¿verdad? Es importante, antecedente es importantísimo. Y pues si usted tiene la sospecha clínica y su primer diagnóstico diferencial después de un buen examen físico, una buena historia clínica, de un buen diagnóstico diferencial, es el número 1, por ejemplo, entonces usted tiene que hacer su plan diagnóstico. ¿Y qué va a pedirle a este paciente? Pues le va a pedir hematología, glicemia, creatinina, orina como base, ¿verdad? Pero también factor reumatoideos y anticuerpos antricitrulinados, velocidad de sedimentación, ¿verdad? Si usted tiene factor reumatoideo positivo y anticuerpos antricitrulinados, pues ya tiene el diagnóstico, con una velocidad de sedimentación alta. Pero hay un grupo de pacientes, eso es muy importante, hay un grupo de pacientes que son seronegativos, es decir, factor reumatoideo negativo y anticuerpos antricitrulinados negativos. Muy bien. Ahora, tenemos el diagnóstico de este paciente y entonces le vamos a dar tratamiento. El tratamiento tal vez inicial o de primera línea van a ser antiinflamatorios no esteroideos o AINES, ¿verdad? Los pacientes que no mejoran con esto, entonces les podemos dar un poquito de glucocorticoides vía oral para aliviar el dolor y la inflamación. Y si nuestro paciente no se alivia con esto, porque generalmente no se van a aliviar, tal vez cuando es una enfermedad muy leve, pues sí vamos a lograr aliviarlo. Pero si no se mejoran, entonces vamos a usar los fármacos modificadores de la enfermedad, el FARME en español, porque en inglés lo tienen ustedes en su libro. Entonces yo se los traje en español para que lo pudieran entender mejor. Entonces estos son fármacos modificadores de la enfermedad, el FARME. Son fármacos inmunosupresores, como cuáles, por ejemplo, el metrotexato. Perdón, aquí arribita tal vez se me pasó y no se los puse, se me pasó totalmente. Perdón, aquí los antipalúdicos también, ¿verdad? Que actúan como antiinflamatorios, los antipalúdicos también. Entonces tenemos los AINES, los glucocorticoides y los antipalúdicos. Y luego, pues si no se nos mejora el paciente, pues vamos a usar los fármacos modificadores de la enfermedad, que son fármacos inmunosupresores. ¿Qué quiere decir esto? Que van a bajar la inmunidad, que van a bajar los glóbulos blancos, por eso es que es muy importante tenerlos bajo control. Entonces podemos utilizar metrotexate, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos tener un paciente con un antiinflamatorio no esteroideo, con una dosis bajita de glucocorticoides, que saben ustedes que tiene ya mucho efecto secundario. Ustedes ya van de la medicina interna, ya saben ustedes que los glucocorticoides tienen mucho efecto secundario. Entonces podemos bajar lo máximo de los glucocorticoides y dar cierta cantidad de metrotexate una vez por semana. 2.5, 5 miligramos una vez por semana se usa el metrotexato. También hay algunos otros inmunosupresores como la sulfasalacina.
Pero este metrotexate es más barato que estos otros. Y la leflunomida. Estos son otros medicamentos inmunosupresores que se pueden utilizar entonces para el tratamiento de artritis reumatoide. ¿Estos para qué sirven? Para controlar la actividad de la enfermedad reumatológica. El uso adecuado, por eso les decía, doctores, que esto tiene que tener mucho cuidado, uso dosis muy pequeñas de glucocorticoides y luego una vez por semana metrotexato, por ejemplo. Porque debemos de tener un uso adecuado y este tiene como objetivo inducir o mantener la remisión de la enfermedad. Reduce las recaídas y también, como platicábamos desde el principio de esta diapositiva, reduce la administración de corticoides. Es decir, antes una persona usaba 30 miligramos, pero quizá asociando un antiinflamatorio metrotexato, pues a lo mejor ya solamente necesito 10 miligramos diarios o 5 miligramos diarios y una vez por semana el metrotexate, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Aquellos pacientes, esto es muy importante, por eso los puse en esta diapositiva. Aquellos pacientes con un diagnóstico establecido de artritis reumatoide deben comenzar el tratamiento con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que son estos, ¿verdad? Que todos son inmunosupresores. ¿Verdad? Estos medicamentos a menudo se utilizan en conjunto con antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Que lo platicamos al principio, y baja dosis de glucocorticoides. ¿De acuerdo? Yo creo que ya se los había mencionado antes y, bueno, lo quise volver a mencionar para que quede un poco claro. No sé si todos estamos claros al respecto o tenemos dudas. Yo con mucho gusto puedo platicarles nuevamente o resolver dudas. ¿Está entendible? ¿No hay dificultad ahí? ¿Estamos bien? Doctora, disculpe una pregunta. ¿Qué factores predisponentes podría tener esta enfermedad aparte de los genéticos? Bueno, hay muchas teorías. Realmente la causa no se sabe, doctor. Punto número 1. Punto número 2. Se cree que es genético, que es hereditario, ¿verdad? Por supuesto, pero hay, por ejemplo, virus. Se cree que los virus también pueden inducir este tipo de enfermedad, pero realmente son autoanticuerpos. O sea, es una enfermedad innata, está dentro de su cuerpo. Probablemente no haya nada que lo desencadene, ¿verdad? Se cree que dentro de las hipótesis es que puede ser hereditario, punto número 1, porque sí puede haber factores hereditarios, un tío, una hermana, un papá, es más fácil que un familiar lo herede. Y la otra cosa son los virus. Ellos piensan que probablemente los virus puedan ser algunas causas que puedan predisponer al cuerpo a producir sus propios anticuerpos para que vayan y destruyan las articulaciones. Porque como dije al principio, ¿verdad? Estos anticuerpos se producen después de una cascada inflamatoria importante. ¿Y qué hacen estos anticuerpos? Van a desconocer el tejido y los van a atacar. Es una autodestrucción. Lo mismo sucede en el lupus. Recuerden ustedes que el lupus, ustedes ya recibieron la clase de lupus, no tiene causa etiológica. Pero ¿qué sucede? Es que se producen autoanticuerpos que destruyen los propios tejidos. En el caso de artritis reumatoidea está muy dirigido a articulaciones, pero como vemos, también puede afectar cualquier otro sistema, como ojos, ya vimos, como corazón, pulmón, etcétera. ¿De acuerdo? No sé si le resuelvo su duda, doctor. Sí, gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra duda, doctores? Estamos bien ahí con los medicamentos, supongo, ¿sí? Sí, dígame.
Dígame, doctor. Bueno, va manejando el doctor, se ve que le bocinaron. Bueno, aparte de esto, también existen fármacos biológicos, ¿sí? Aparte de estos que platicamos, que son antiinflamatorios no esteroideos, que son esteroides, que son fármacos modificadores de la enfermedad, pues hay otros, los biológicos. ¿Y estos cuáles son? Bueno, estos fármacos son utilizados en pacientes que no responden a los fármacos modificadores de la enfermedad, o en pacientes con una enfermedad muy activa desde el inicio de los síntomas. Como platicamos que pudiera ser leve, se recuerdan que tal vez solo afecta las articulaciones, pero cuando son mucho más severas, pues va a afectar otras cosas. Son fármacos seguros, pero fíjense ustedes, previo al inicio de dicho tratamiento, hay que realizar un despistaje de infección por tuberculosis latente y descartar que ese paciente no tenga infección por virus de algunas hepatitis, como por ejemplo el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C. Importante, ¿por qué? Porque deprimen también la inmunidad. Entonces no le vayamos a dar nosotros un biológico a alguien que tenga una infección tuberculosa latente o una hepatitis B o una hepatitis C. O sea, el internista tiene que ser muy acuicioso, muy responsable, muy estudioso para no causar más daño del que ya tiene el paciente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son estos biológicos. Bueno, estos son fármacos, perdón ahí por la N de más, los fármacos antifactor de necrosis tumoral. También otro biológico puede ser el rituximab. Otro biológico puede ser el tocilizumab. Estos son fármacos biológicos, ¿sí? Pero como bajan también la inmunidad, miren lo que nos está recomendando esta diapositiva, que debemos de estar seguros que ese paciente no tenga una infección tuberculosa, que no tenga una infección por hepatitis B o hepatitis C. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hay otros medicamentos que también se usan y tal vez poder platicar de estos antes de pasar a los otros, que estos medicamentos son caros, doctores, son bastante caros. Lix los tiene, se los proporciona muchas veces a los pacientes. Son caros y no son fáciles de adquirir económicamente, como por ejemplo estos, ¿verdad? Los antiinflamatorios no esteroideos, que estos son pues más facilitos, los venden hasta en la tienda, ¿verdad? En la farmacia. Los esteroides no son muy caros, tampoco los glucocorticoides. Estos sí ya son un poquito más caros y de estos el metotrexato es el más barato, ¿verdad? Estos ya son, los biológicos son mucho más caritos, ¿verdad? Entonces es solamente para pacientes que realmente no responden ni con los antiinflamatorios no esteroideos, ni con esteroides, ni con los fármacos modificadores de enfermedad. Entonces son candidatos a usar este tipo de medicamentos, ¿verdad? O que tengan afección, sea una artritis reumatoidea muy severa o tengan afecciones a otros órganos. También podemos mencionar algunos inhibidores micromoleculares como el tofacitinib, ¿verdad? También fármacos caritos, mucho más caros, pero es importante que ustedes sepan que para tratamiento de artritis reumatoide tenemos inhibidores micromoleculares como el tofacitinib, fármacos biológicos como fármacos antifactor de necrosis tumoral, como el rituximab, el tocilizumab, como biológicos, que los de primera línea, a lo mejor los que empezamos son antiinflamatorios no esteroideos y glucocorticoides, que también existen metotrexate, sulfasalazina y leflunomida, ¿de acuerdo? Entonces, importante. Muy bien. Entonces, no sé si tengan dudas, comentarios, doctora. Este es un resumen realmente de su tema. Espero haberles ayudado a comprender y ahora, por favor, vamos al libro a leer un poquito más, ¿de acuerdo? Y ver si yo no les dije mentiras, ¿verdad usted? Importante.
¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios, Sí, doctores? doctora. Dígame. No, para decirle que sí está bien, doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos estamos, doctor? ¿Cuántos estamos conectados, doctores? Más de 6. 95, doctor. ¡Hala, qué bien! ¿Les puedo molestar con que abran sus cámaras, tomamos una fotita y que me hagan favor de mandármela? Una doctora me hizo favor de mandármela.